Bien, vamos a continuar. La clase anterior establecimos la ecuación de la primera ley de la termodinámica. Entonces, vamos a resolver un problema ya calculando pues en este caso nos pide la temperatura de un sistema a través de la ecuación de la primera ley. Y vamos a establecer el concepto de entalpía para cuando no podemos trabajar con la ecuación en función de la energía interna, entonces podemos trabajar con el concepto de entalpía. Y vamos a ver, como ya hemos platicado, que la entalpía es la suma de dos propiedades, la energía interna y el trabajo de frontera. Entonces, cuando no es necesario calcular el trabajo de frontera y además es complicado calcularlo porque nos falta información, si no es necesario calcularlo, pues lo metemos como energía, sumando la energía interna y calculamos con la entalpía. Que la entalpía, pues sabemos que es también la energía que contiene el fluido y que también puede cambiar en función de las propiedades termodinámicas. Es otra forma de calcular la energía, ¿no? Sin necesidad de calcular el trabajo de frontera. Entonces, en este primer problema de energía, nos dice que, ya lo hemos planteado, lo vamos a volver a leer, que un dispositivo, donde tenemos un gas, que en este caso es vapor de agua saturado, ese es un dato termodinámico, ¿no? Vapor de agua saturado, tiene una resistencia eléctrica y nos da las variables eléctricas que son el voltaje, el amperaje y el tiempo en que dura aplicándose o conectado a esa resistencia, proporcionando un trabajo eléctrico que se transmite en forma de calor al fluido. Y nos dice que son 25 gramos de sustancia de vapor de agua y la presión se mantiene constante, presión 1 y presión 2 son 300 kilopascales, por lo cual se puede mover la tapa. Entonces, también al mismo tiempo hay una pérdida de calor, ya que el sistema no es aislado, y se pierden 3.7 kilojoules de energía durante el proceso, que es poquito, pero se pierde al final de cuentas algo de calor. Entonces, después nos hacen el diagramita aquí, que lo vamos a hacer en el pizarrón más completo, en el cual grafican presión contra volumen y observamos que la presión es constante, no cambia la presión. El estado inicial es vapor saturado en la línea de saturación de vapor. Y finalmente en la región de vapor sobrecalentado tenemos el punto 2. ¿Por qué vapor sobrecalentado? Porque como está saturado el vapor, es decir, está a punto de cambiar de fase, o perdón, de sobrecalentarse, o cambiar de fase como líquido, ¿no? Cualquier cantidad de energía más que adquiera lo va a sobrecalentar. Eso no hay cambio ahí, ¿no? Cualquier cantidad de energía que absorba lo va a mandar como vapor sobrecalentado. Entonces definimos que el inicio del proceso es vapor saturado y al final es vapor sobrecalentado. Entonces nos pide que calculemos la temperatura final del gas. ¿A qué temperatura se encuentra acá? Sabemos que aquí tiene una temperatura de saturación a 300 kilopascales. Ahí no hay ningún problema. Ya sabemos su temperatura de saturación porque la podemos leer en una tabla. Sin embargo, la temperatura final, una vez que absorbió esta energía y que al mismo tiempo perdió esta, es lo que nos está preguntando el problema. Entonces lo podemos calcular o lo podemos plantear, resolverlo con la ecuación de la primera ley para sistemas cerrados en función de la energía interna, que es esta. Diferencia de energía interna es igual al calor menos el trabajo. Y resolver, tratar de resolver, lo podemos plantear. Lo que pasa es que no podemos calcular el trabajo de frontera. O podemos emplear el concepto de entalpía. ¿Para qué? Para no tener que calcular el trabajo de frontera y resolver con las entalpías. Recuerden que las tablas de vapor de agua tienen tanto entalpía como energía interna, porque la entalpía es la suma de la energía interna más el trabajo de frontera. Y por eso
surge esa tercera columna o esa segunda columna de entalpía, ¿no? Entonces, lo vamos a plantear de las dos formas para ver por qué razón, si utilizamos energía interna, nos encontramos con que no podemos resolver. Entonces lo vamos a resolver con las entalpías, ¿no? Entonces, me voy a pasar al pizarrón para resolverlo ahí, ¿no? Ahí lo voy a dejar por si lo necesitan apuntar, ¿no? Creo que ya lo habían apuntado, ¿no? Ahorita, ¿cuál es el pizarrón? Muy bien. También vamos a plantear. Sí. Bien, ahí lo tenemos planteado, ¿no? Lo que hemos razonado ahorita del problema nos dice que ese 25 gramos de vapor de agua saturado se calientan con una resistencia eléctrica
nos da las condiciones de trabajo eléctrico y nos dice que se mantiene una presión constante de 300 kilopascales y al mismo tiempo pierde 3.7, creo que es, 3.7 kilojoules de calor a través de las paredes del recipiente. El diagrama, haciendo un diagrama de campana, como los que hemos hecho hasta ahora, la presión constante de 300 kilopascales, el punto inicial está como vapor saturado sobre la línea de saturación, en el cual tiene un volumen de gas saturado, que puedo leer en una tabla termodinámica. Y tiene una temperatura de saturación, a la cual cambiaría de fase o quedaría para empezar a cambiar hacia vapor sobrecalentado. La temperatura que nos está pidiendo es la temperatura final, cuando se sobrecalienta a la misma presión, por eso estoy poniendo el punto 2 ahí sobre la línea de presión. Tiene una temperatura mayor que la temperatura de saturación, la cual es la que nos está preguntando. Y ahí también tenemos un volumen final 2, como vapor sobrecalentado, que tampoco conocemos y que no podemos leer porque nos hace falta la temperatura o nos hace falta otro dato para leer ese volumen. Entonces nos está pidiendo la temperatura 2 hacia acá. Esta temperatura 2 es la que no conocemos. Entonces, para resolver, sabemos que tenemos la ecuación de los gases ideales. Perdón, la ecuación de la primera ley de la energía, que nos dice que el cambio de energía interna es igual al calor menos el trabajo de frontera. Entonces, como nos está pidiendo la temperatura y no tenemos la temperatura en ninguna parte de la expresión de la ecuación, hay que entender que la temperatura depende de la energía. A toda temperatura es el reflejo, es el indicador de un comportamiento de una energía. Por lo tanto, si quiero la temperatura final, lo que necesito calcular es la energía final para poder leer la temperatura en la tabla termodinámica y saber qué temperatura tiene cuando tiene cierta cantidad de energía. Y en este proceso sabemos que el gas adquiere energía de la resistencia eléctrica y pierde una poquita. Es un balance ahí. Por lo tanto, si necesito la temperatura, necesito conocer la entalpía. Entonces, la temperatura 2 depende de la energía interna 2. Si calculo la energía interna, puedo ir a una tabla y leer la temperatura 2. La energía interna final, si desgloso mi ecuación, sería U2 menos U1, que multiplica a la masa. Estoy desarrollando el gradiente, ¿no? La masa por U2 menos U1 es igual al calor menos el trabajo de frontera. Profe, disculpe, ¿podría subir tantito el pizarrón para ver la fórmula de arriba? Que diga, la cámara. La fórmula de arriba, ¿no se ve la fórmula de arriba en la cámara? A ver, permíteme. No, o sea, pensé ver la de N. Sí. Lo puedo alejar nada más porque subir ya no, porque ya está en el tope. Pero se ve muy chiquito. Sí, acércalo un poco más. ¿Ahí se ve o no se ve? Como la tenía ahorita, un tantito más para arriba. Acércalo un poco más, sí. ¿Ahí así? Un poco más para arriba, porque se tapó todo un poquito. Ahí quedó listo. ¿Ahí? Sí, maestro.
deja mover esta. Ah, porque no lo tienes como en el otro. No, no me deja moverlo. Sí, antes es que Sí. estás dentro de la. Cuando lo pones en compartir pantalla es cuando lo puedes mover. Ya antes lo movía en cualquier momento. Bajé las actualizaciones, ahí ya me la llevo batallando. Y ahí sigo compartiendo. Antes lo podía poner aquí cuando estoy compartiendo pantalla o algo así, ¿no? Bien, entonces, de aquí tendríamos que despejar la energía interna final. Ya tenemos el calor, tenemos el trabajo de frontera, que lo podemos calcular, este trabajo de frontera, pero también tenemos este trabajo termodinámico que está aquí, que se está realizando sobre el fluido. Hay que considerarlo aquí, más el trabajo eléctrico, porque también es un calor que está entrando. Entonces lo voy a sumar al otro, del lado de donde están las propiedades externas de mi fluido. De este lado están las energías, de este lado está lo que está por fuera. Por esa razón lo pongo de este lado. Entonces, si analizo esta ecuación donde puedo despejar para conocer la temperatura, ¿qué tenemos? Tenemos la masa, tenemos la energía interna. Aquí puedo leer una energía interna como vapor saturado a 300 kilopascales. No hay problema, puedo leer esta energía interna. ¿Tengo este calor? Sí, aquí está, menos 3.7 kilojoules. ¿Tengo este trabajo eléctrico? Sí, aquí está. Lo puedo calcular con la ecuación de trabajo eléctrico, voltaje, amperaje por tiempo. Y aquí lo puedo sustituir. Y este trabajo es el trabajo de frontera. El trabajo de frontera es igual a la presión por el cambio de volumen. Lo podemos calcular. Tenemos la presión, sí tenemos la presión. Tenemos el volumen final, no tenemos el volumen final. Y no lo puedo leer en una tabla porque nada más conozco la presión, no conozco la temperatura. Por eso no lo puedo leer en una tabla. ¿Conozco el volumen inicial? Sí, sí lo puedo leer. Puedo leer el volumen del gas a la presión y como vapor saturado y a la presión de 300 kilopascales. Pero este dato, el volumen 2, no lo puedo leer en una tabla termodinámica, no lo puedo obtener. Entonces nos damos cuenta de que calculándolo de esa forma está complicado resolverlo. Ahí nos topamos con que el volumen que necesito no lo puedo conocer porque tampoco conozco la temperatura final. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un cambio y expresar la ecuación en función de la entalpía. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Voy a volver, lo voy a dejar aquí, voy a plantear con la entalpía. La entalpía es la suma de dos propiedades, decíamos, de la energía interna y del trabajo de frontera, más el trabajo de frontera. ¿Y de qué nos va a servir eso? Nos va a servir porque si metemos el trabajo de frontera sumado a la energía interna, pues ya no lo tengo que calcular, ya está dentro de mi proceso termodinámico sin necesidad de calcularlo. Porque como no me pide el trabajo de frontera, me pide la temperatura. Entonces, delta U, delta H va a ser igual a delta U más el trabajo de frontera. Eso es por definición. Por lo tanto, arriba vamos a poner delta U, este trabajo lo vamos a meter para acá, más WB es igual a Q. Entonces, como delta U más WB es igual a delta H, entonces esto es igual a delta H es igual a Q. Y chequen que metimos
el trabajo de frontera sumado y lo expresamos como delta H. Y ahora mi ecuación de la primera ley queda expresada en función de la entalpía. Y esa es mi expresión de la primera ley en función de la entalpía. Delta H es igual a Q. Eso me dice entonces que ya no necesito el trabajo de frontera, ya no necesito calcularlo. ¿Qué nos faltaría sumarle a esta ecuación? Al igual como lo hicimos aquí, el trabajo eléctrico. Aquí lo sumamos, es como si hubiéramos dicho aquí, más W. Lo voy a sumar aquí, más el W. Y me queda mi ecuación final para resolver. Y vuelvo a hacer lo mismo. Si aquí la temperatura 2 depende de U2, ¿verdad? La temperatura 2 depende de U2. Aquí la temperatura 2 depende de H2, de otra forma de energía, de H2. Si T2 depende de H2, es decir, tengo que calcular H2. Lo puedo despejar de aquí. La masa por H2 menos H1 es igual a Q más W. Y de aquí sí puedo despejar. ¿Conozco la masa? Sí conozco la masa. ¿Conozco la entalpía 1? Claro, puedo conocer la entalpía 1 también aquí. Como vapor saturado a 300 kilopascales. ¿Conozco el calor? Sí lo conozco. ¿Conozco el trabajo eléctrico? Sí lo conozco. Ya la única incógnita es la H2. Ya no tengo que calcular el trabajo de frontera. Entonces, H2 va a ser igual a Q más W entre la masa más H1. Y esta es mi ecuación que me va a permitir calcular la entalpía 2. En lugar de querer calcular la energía interna 2 para leer la temperatura, calculamos la entalpía y es completamente válido. Nos estamos ahorrando tener que calcular el trabajo de frontera, ¿sí? Entonces lo metimos como entalpía. Y de esa forma pues ya podemos resolver, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que obtener de este problema? ¿Qué nos tiene que dejar? Que siempre que un problema termodinámico me pida la temperatura, la tengo que leer de una tabla termodinámica, porque la ecuación no contempla la temperatura, contempla el trabajo, el calor, otro trabajo termodinámico como el trabajo eléctrico, pero no contempla la temperatura. Entonces hay que calcular la energía, porque la temperatura es un indicador de la cantidad de energía que tiene un cuerpo o una sustancia. Entonces, calculando la energía, puedo leer la temperatura en una tabla termodinámica. Por esa razón vamos a calcular H2, ¿sí? ¿Y qué pasó aquí? Que derivamos una ecuación para la primera ley de la termodinámica en sistemas cerrados en función de la entalpía. Entonces, para que anoten esa fórmula ahí, delta H es igual a Q, sería la ecuación en función de la entalpía para un sistema cerrado, ¿sí? Y aquí lo único que estamos haciendo es sumarle el trabajo eléctrico que está entrando a mi sistema. Todos los trabajos externos que se hagan sobre mi sistema se tienen que sumar a la ecuación general, ¿no? Aquí fue un trabajo eléctrico. Puede ser un trabajo mecánico también. Una hélice adentro de mi fluido, colocada un motorcito eléctrico, y esa hélice puede estar haciendo un trabajo mecánico sobre estar moviendo el fluido y le transfiere energía, ¿no? Entonces, vamos a resolver con mi ecuación que ya definimos. Voy a borrar aquí arriba. Resolviendo, necesitamos el calor, aquí está, el trabajo, aquí está. Vamos a calcular el trabajo eléctrico. El trabajo eléctrico es igual a Watt. Para que anoten esta fórmula, cualquier trabajo eléctrico se calcula con estas condiciones: el voltaje, el amperaje y el tiempo. 120 volts se multiplica a 0.2 amperes. El tiempo se expresa en segundos. Recuerden que el segundo es la unidad de tiempo para el sistema internacional. Son 5 minutos, son 300 segundos. Este trabajo eléctrico
es igual a 7200 joules. La unidad que obtenemos es joules. Voltaje por amperaje por tiempo. Un joule es igual a un volt por un ampere. Bueno, de a segundo. ¿Sí? Volt, ampere y segundo. Y esa es una ecuación general. Siempre se calcula así. Entonces, esto es igual a 7.2 kilojoules. Ya tenemos ese trabajo eléctrico que va aquí. La masa también la tengo. H1, la entalpía 1, la vamos a leer en una tabla como vapor saturado a 300 kilopascales. Ese lo podemos leer. Y tiene un valor de, dejen ver aquí en el problema, ya está aquí, de 2724.9. Este lo leemos en una tabla, ¿no? de agua saturada, ¿no? 24.9 kilojoule por kilogramo. Y se lee 2724.9. ¿Sí? Entonces ya tengo todos los datos. Vamos a sustituir. Por lo tanto, H2 va a ser igual a Q menos 3.7 kilojoules más, este trabajo es positivo porque está entrando al fluido, ¿no? Por esa razón lo estamos sumando, más 7.2 kilojoules entre la masa, 0.025 kilogramos, más H1, 2724.9 kilojoules por kilogramo. Entonces vamos a resolver esto. ¿Qué unidades nos va a dar esto? Menos 3.7 más 7.2 entre 0.025 va a tener unidades de kilojoule sobre kilogramo más 2724.9 kilojoule por kilogramo. Menos 3.7 más 4 más 7.2 entre 0.025. 140, ¿lo que da? Por lo tanto, H2 es igual a 2700, 2864.9 kilojoule por el kilogramo. Y ya tenemos la entalpía 2. Y chequen que la ecuación es muy lógica. ¿Qué calor va a tener, qué energía va a tener al final cuando se calienta el vapor saturado? Pues va a tener la energía que absorbió menos la energía que perdió más la energía que tenía, ¿no? Y es lo que nos expresa esa ecuación. Menos 3.7, que es el calor que perdió, más 7.2, que es el calor que ganó, y eso se suma a la energía que ya tenía el vapor saturado de 2724.9. Por eso crece la energía, como es lógico. Entonces, si ya tengo la entalpía, ya puedo leer la temperatura. Por lo tanto, para la temperatura, para T2, que sabemos que está en función de esta entalpía, la vamos a leer como vapor sobrecalentado a una presión de 300 kilopascales y con una entalpía de 2864
.9. Y lo vamos a ver en una tabla. Profe, disculpe, ahora podría bajar la cámara un poquito. No se alcanza a verlo debajo del punto 4. A ver, ¿cómo está? No te escuché. No se alcanza muy bien de abajo del punto 4. Entiendo. Necesitaría bajar Más con la el cámara termómetro un menos. poco. No se alcanza a escucharnos, sigue muy distorsionado el sonido. Nomás se escucha. Le digo que no se alcanza a ver muy bien debajo del punto 4, que se podría bajar un poquito la cámara ahora. Debe de tener su pantalla muy chiquita. Sí, Porque se está proyectando todo el internet. sí, no sé si los demás tengan el mismo problema de la presentación de la pantalla, porque la deben de ver como la veo yo aquí, ¿no? En la pantalla. Ahí se ve ya lo que dices, punto 4. Sí, ahora sí se mira bien. Ok. No, sí, eso de que se desenfoca, sí, no, es por la entrada de luz aquí donde estoy. Si entra más luz, la cámara busca enfocarse, ¿no? Entonces, nos vamos a ir a una tabla termodinámica, la tabla de vapor sobrecalentado. Lean esta temperatura en la tabla de vapor sobrecalentado, a ver cuánto les da. Búsquenla con estos datos, ¿no? 300 kilopascales y 2864.9 kilojoules sobre kilogramos como entalpía. A ver qué temperatura les dice que tiene el vapor sobrecalentado. ¿Qué definimos el examen para el viernes 20 de noviembre? Eterno. Puros sistemas abiertos. Okay. Ese mismo día vamos a aplicar este. ¿Sí lo pudieron leer? Les voy a abrir mis tablas. No. Tablas termodinámicas. Aquí está. Engel. Ok, les voy a compartir las tablas, ¿no? Por si tienen alguna duda ahí de cómo leerla. Aquí tenemos las tablas de vapor sobrecalentado y buscamos la presión de 300 kilopascales, que son 0.3 megapascales. Entonces es este cuadrito que está aquí. El otro dato con el que voy a leer es con la entalpía, 2865 prácticamente. Entonces dentro de esta tabla, la entalpía está aquí y aquí está 2865.9. Ese es mi dato, ¿no? Entonces leo la temperatura que me marque aquí, 200 grados centígrados, que es lo que nos da el problema, ¿no?
Si ya lo cerré. Ah, no. Aquí está. A ver cuánto da. 200 grados centígrados, ¿no? Lo que dice el problema, 200 grados centígrados. Entonces es lo que estamos obteniendo nosotros. 200 grados centígrados de temperatura. Esta es la temperatura que tiene aquí, ¿no? 200 grados centígrados. Ahora sí, si quisiéramos conocer el volumen, pues sí lo podemos conocer. ¿Ves? Pues ya tengo la temperatura, ya podemos calcular el volumen. Entonces, en todo caso, si el problema nos dijera y calcule el trabajo de frontera, ya podríamos calcularlo. De entrada no, porque no teníamos la temperatura, pero ahorita sí podemos calcular el trabajo de frontera, porque como ya conocemos la temperatura, nos vamos a la misma tabla termodinámica que teníamos ahorita, que es bueno, déjenla poner. Que es esta misma tabla, ¿no? De punto 3, ya puedo calcular el volumen es la primera columna. Entonces aquí también pudiéramos leer el volumen, 0.71643 metros cúbicos por kilogramo. Ya podemos calcular ese trabajo de frontera que hace el fluido, que probablemente nos pudiera pedir algún otro problema. Primero calculo la temperatura y luego ya puedo calcular el trabajo de frontera. El presión, el volumen 1 menos el volumen 2 o al revés, por la presión, me da el trabajo. Pero de entrada cuando quisimos resolverlo con con la ecuación de la energía interna, pues no se podía, ¿no? Sí, sí. Y pues así queda, jóvenes. Menos, porque ya pega ahorita el sol. Entonces, hay una actividad ya en la plataforma para trabajo para sistemas cerrados, resolución de problemas en sistemas cerrados. Entonces, hay que resolver esos problemitas y pedir asesorías o preguntarme si tienen algún problema para resolverlo. Vamos a resolver algunos más, nada más que estoy viendo que el lunes no hay clases, ¿no? Es feriado, entonces la clase de lunes pues no la vamos a tener. Entonces nos vamos a ver el próximo jueves para si tienen algunas dudas, porque el examen de este tema hasta donde está ahorita, hasta sistemas cerrados, lo tenemos que hacer la próxima semana, porque ya nos quedan 2 semanas de clase solamente. Entonces, chequen esa tarea de problemitas de la primera ley para la energía. Y ya el trabajo de frontera ya tuvieron una asignación, esa ya me la entregaron. Y si tienen dudas, pues me preguntan la próxima semana. Y el examen lo estaríamos haciendo de trabajo de frontera y de la primera ley, que es lo que estamos viendo ahorita, el viernes de la próxima semana. Y junto con el otro grupo, ¿no? Que también les va a aplicar el próximo viernes, de este viernes al otro. Entonces, para que chequen entonces su actividad y si tienen dudas, por ahí me preguntan por el WhatsApp y si es necesario reunirnos para una asesoría, pues me dicen también y nos conectamos para analizar los problemas de tarea en caso de que sea necesario, me comenten. Ok, jóvenes. Ok, maestro, gracias. Profe. Hasta luego, nos vemos.